en el capítulo 5 del libro de Mateo. Capítulo 5 del libro de Mateo. Voy a leer solamente unos versículos porque hoy vamos a tener solo la introducción. Solo capítulo 5, versículo 1, dice del Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, hasta ahí nomás. Amén. Tome su asiento, ya hemos orado, hemos cantado, hemos escuchado la palabra de Dios. Y me habían sugerido comenzar una serie en alguna sección de la Escritura, y como hemos venido ya durante tiempo predicando de forma expositiva pero temática, quise atender esa sugerencia y poder entrar en el Sermón del Monte, ¿no? Así que vamos a tener un tiempo estudiando estos pasajes. Y hoy solamente vamos a ver la introducción de estos pasajes, pero la pregunta pertinente, quizás antes de empezar, es preguntarle si usted quiere ser feliz. Si usted desea la felicidad. Si quiere llegar a un estado de felicidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo ser feliz? ¿Cuáles son los parámetros de la felicidad? Las personas definen la felicidad de muchas formas diferentes. Es más, yo me animo a pensar que quizás hay muchas formas de felicidad para muchas personas. No todas las personas son felices de la misma manera, o no todos creen que la felicidad. Pero la pregunta es, ¿hay una definición de lo que es la felicidad? ¿Alguien puede ser feliz como el Señor dice que debemos ser felices? Un hombre que conocemos casi todos, que fue Jorge Luis Borges, ¿lo conoce? Fue un escritor muy conocido, él fue multipremiado, estuvo varias veces postulado para el Nobel de Literatura, y él a los 70 y pico de años escribió un poema que a mí no me gustaría escribir a los 70 y pico de años. Él dijo: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Un hombre que pareció tenerlo todo, fama, riqueza, pero él, al final de su vida, él reconoce que no había conocido lo que era la felicidad. Ahora la pregunta es, ¿qué es la felicidad? Alguien no puede encontrar algo que no sabe lo que es, ni dónde encontrarlo, ni dónde empezar a buscarlo. Se dice mucho, como decía al principio, acerca de ser feliz, acerca de la felicidad. Parece ser algo que uno puede alcanzar si tiene mucha suerte o si se esfuerza mucho en alcanzarlo. Algunos dicen, será feliz cuando encuentres el verdadero amor, entonces serás feliz. O serás feliz si alcanzas una meta, si te gradúas, si te recibes. Serás feliz cuando tengas tu empresa, tu propia empresa, cuando seas tu empleado, cuando no tengas que obedecer a nadie, cuando tengas los medios suficientes para comprar aquellas cosas que tu corazón desee, entonces podás sentirte dichoso, podás sentirte feliz. O serás feliz cuando soluciones todos tus problemas, o feliz cuando seas sano. No sé, las personas tienen distintas formas de pensar en la felicidad. Y hay personas que han estado aquí, hay personas que han tenido sus empresas, hay personas que han logrado una meta, hay personas que se han enamorado, han amado y han sido amados. Pero todos ellos al final reconocen que ese estado de felicidad fue un estado pasajero, que no fue un estado permanente de felicidad. Y yo creo que algunos piensan quizás que
no sea posible tal cosa como tener una experiencia de felicidad permanente. Decir verdaderamente soy un hombre o una mujer feliz. Así que, ¿qué es la felicidad? ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está? Quizás detrás de una travesía. Vemos muchas películas buscando cosas y vemos personas que empiezan a buscar algo y van detrás de, no sé, un monte místico, a hacer algún tipo de pacto místico para encontrar algo que no se puede encontrar en este mundo. Pero bueno, lo que el Señor nos dice en estos pasajes es que no necesitamos ir a ningún lugar. No necesitamos comenzar ninguna travesía extraña, ni tener ninguna experiencia mística. Y es lo que precisamente el Señor nos va a decir aquí en el Sermón del Monte. Y como les decía antes, solamente voy a hacer una introducción a este sermón y lo vamos a seguir desarrollando a lo largo de los distintos domingos. Pero para ponernos en contexto, lo primero que debemos recordar que el Sermón del Monte, así este título, Sermón del Monte, fue titulado por primera vez por Agustín de Hipona, los que los católicos lo llaman San Agustín, allí por los años 300. Como el Señor da este sermón en la ladera de una montaña, Él lo llama el Sermón del Monte, y seguramente muchas de sus Biblias está titulado de esa manera, el Sermón del Monte. Aunque usted sabe que los títulos no son inspirados por Dios. Esos títulos que usted encuentra en su Biblia son títulos que fueron puestos, así como los versículos fueron puestos para ordenar la Escritura, pero no es palabra inspirada por el Señor. Pero así lo conocemos, el Sermón del Monte. Y para mí, coincido con muchos que afirman que fue predicado de una sola vez. Que el Señor se paró en la ladera de ese monte y predicó este sermón. Hay algunos que creen que es una colección de enseñanzas del Señor, pero yo estoy de acuerdo con aquellos que creen que fue un sermón que tiene su introducción, que tiene sus implicaciones, que tiene su punto, que tiene su desarrollo, que tiene sus ilustraciones. Es su sermón. Un sermón predicado por el más grande de todos los predicadores, por nuestro Señor Jesucristo, el predicador. Y este sermón comienza en el capítulo 5 y pasa por el capítulo 6 y concluye en el capítulo 7. Es más, creo que hace unos domingos atrás nuestro hermano Matías concluía con una parte de este sermón que es sobre el final del capítulo 7. Ahora, en este sermón podemos ver que el Señor estaba muy interesado porque las personas supieran o sabieran qué es la felicidad. Y cuando comenzamos a leer este sermón, vemos que el Señor está verdaderamente interesado porque las personas sepan lo que es ser realmente felices. Así que este sermón se predica en una ladera y vemos la palabra felicidad. En realidad vemos la palabra bienaventurados. Esta palabra bienaventurados es repetida muchas veces en los primeros versículos del sermón. Y si usted va al versículo 3 en adelante, dice, bienaventurados, felices, permítanme reemplazar la palabra, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4. Bienaventurados o felices los que lloran, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices o bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos o felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen
y os persigan y digan todas clases de mal contra vosotros. Y el resumen de esto, en el versículo 12, dice que esto traerá a nosotros gozo y alegría. Gozaos y alegraos. 9 veces aparece la palabra bienaventurados, 9 veces aparece la palabra felices en estos versículos. Y digo nuevamente que esto no es un detalle. Si usted piensa que esto es un sermón y que este sermón tiene un punto, tiene un objetivo, entonces esto no es un detalle, sino que es el punto principal, es el objetivo de este sermón. Que las personas sean felices es la verdadera finalidad de este sermón. Y de aquí en adelante el Señor entonces nos va a decir a través de estos versículos y capítulos cómo es que nosotros podemos ser realmente felices. Ahora antes necesitamos contexto, un contexto bíblico del pasaje. En principio es donde nos encontramos dentro del plan de redención de las Escrituras. Usted sabe que si bien las Escrituras está compuesta por 66 libros, cada libro tiene una unidad, es un solo libro. La Escritura es un solo libro, con un solo mensaje. Cristo ha venido a salvarnos. Y este mensaje comienza en el Apocalipsis y comienza en Génesis y termina en el Apocalipsis. Y nosotros nos debemos ubicar en qué punto estamos en las Escrituras, en qué punto de este plan de redención. Y para que podamos entenderlo, nosotros nos encontramos en este momento, en este pasaje, en este capítulo, en medio de un gran cambio, en medio de una tremenda transición, de un pacto a otro. Y solo para mostrarles lo que les estoy diciendo, si usted va al último libro del Antiguo Testamento, y déjenme también llamarlo así, Antiguo Testamento, porque a veces hay una confusión con esto. Usted sabe que en realidad el Nuevo Testamento no empieza en Mateo, no sé si lo sabe. O mejor dicho, el Antiguo Testamento es sinónimo de Antiguo Pacto. Algunas personas creen que el Antiguo Pacto concluye en Mateo 1:1, pero en realidad no es así. Durante todos los primeros capítulos de Mateo todavía estamos en el Antiguo Pacto hasta la cruz. En la cruz realmente allí comienza el Nuevo Pacto. Pero casi todos comprendemos esto. Cuando hablamos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, entendemos que tenemos 2 pactos y el Antiguo Testamento, la última palabra registrada en Malaquías es, dice ahí el capítulo 4, versículo 6. ¿Cuál es la última palabra que usted encuentra ahí? Capítulo 4. Última palabra del versículo 6. ¿Cuál es la palabra que encuentra allí en Malaquías? ¿Cuál es? Maldición. Esa es la palabra que cierra el Antiguo Testamento. Maldición. Ahora, qué interesante que el Antiguo Testamento termine con la palabra maldición, pero la primera palabra que sale de la boca de nuestro Señor, cuando Él es el primer sermón que Él va a dar, y la primera palabra que sale de su boca no es maldición, sino es bendición. Bendito, bendito. Y hay un contraste aquí, no sé si ves este contraste, un contraste entre maldiciones y bendiciones. En el Antiguo Testamento hay un monte, el Sinaí, truenos, fuego, terror, ley, maldición. Pero en el Nuevo Testamento hay un monte, Sión. Pero hay gracia, hay paz, hay bendición. Hay un cambio impresionante, así que estamos en medio de este cambio. Allí en este momento es cuando se produce este cambio. Y la palabra bienaventurados, que en griego es makarios, simplemente significa feliz, felicidad. Pero no es un tipo de felicidad basada en circunstancias, en algo que ocurre en la vida. No es que la persona es feliz por algo que le está aconteciendo, es otro tipo de felicidad. Los griegos decían que sus dioses eran macarios, porque la felicidad de sus dioses, decían ellos, no dependía de las miserias humanas. Más allá del mundo de los mortales y de los humanos, sus dioses eran macarios, eran felices, porque su
Su felicidad no dependía ni era de ninguna manera afectada por las circunstancias del mundo terrenal. En otras palabras, el concepto griego de Makarios, es la idea de un tipo de felicidad, un tipo de satisfacción, un tipo de bienaventuranza que no se ve afectada por las circunstancias de la vida. Eso es realmente lo que implica, lo que ellos entienden. La palabra entonces tiene una idea de felicidad interna, algo que nace dentro del ser. Es el resultado de algo interno, no de circunstancias externas. Y esto es el significado básico que nosotros vamos a ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento con la palabra Makarios. Significa paz interior, significa gozo interno, algo que no es producido por circunstancia ni es afectado por ningún tipo de circunstancia. Un estado de felicidad, de bienestar, en el que Dios quiere que sus hijos vivan. Y esa misma palabra se utiliza para describir el carácter de Dios mismo. Allí en el Salmo 68, 35 dice, bendito, feliz, bienaventurado sea Dios. Salmo 72, 18 dice, bendito Jehová Dios. Salmo 119, 12 dice, bendito tú, oh Jehová. Y primera de Timoteo 1, 11 dice, Dios bendito. Sea lo que signifique esta palabra, es algo que está relacionado con el carácter de Dios. Es algo que corresponde a la esencia de Dios. Es algo que forma parte de quién es el Señor. Porque dice que Él es bendecido, Él es feliz, Él es bendito. Y también es una palabra usada para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Dice, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El bienaventurado, ese es nuestro Señor. Y esta felicidad que es una realidad en Dios Padre y también es una realidad en nuestro Señor Jesucristo, podemos entender entonces que las únicas personas que pueden experimentar esta verdad son aquellas personas que participan en su naturaleza divina. ¿Entiendes esto? Solamente aquellas personas que han nacido de nuevo, solamente aquellas personas que han sido mudados de naturaleza, solamente aquellas personas que son nuevas criaturas, entonces pueden experimentar este tipo de bienaventuranza, este tipo de felicidad. No hay bienaventuranza, no hay bendición, no hay felicidad fuera de esto. Quiero decirte que nunca de este lugar estamos asegurando felicidad para todo el mundo. No lo hizo el Señor y no lo hacemos nosotros. No esperamos que las personas vengan del mundo con sus problemas, pero con sus erguidos en sus orgullos, con sus corazones endurecidos, y que solo vengan a buscar paz y felicidad sin antes quebrantar sus rodillas delante del Dios Todopoderoso para reconocerle como Salvador. Si tú no eres una nueva criatura, entonces nada de lo que dice el Sermón del Monte es para ti. Solo aquellas personas que han nacido de nuevo, que comparten la naturaleza divina con el Creador, entonces son aquellos que pueden experimentar este tipo de felicidad. Pedro lo dice de esta manera. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Para que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Pedro dice que el resultado de ser llamado por Dios y del conocimiento de Jesucristo es que recibimos preciosas y grandiosas promesas. ¿Para qué? Para que lleguemos a experimentar, para que seamos partícipes de la naturaleza divina. Y eso es, hermano, wow, maravilloso. Si eso no te vuela la cabeza, o sea, si wow, o sea, que yo pueda
experimentar algo que Dios mismo es y siente, la misma felicidad que Dios disfruta. Pero el hombre no solamente va a poder conocer esta felicidad si es hijo de Dios, sino solo mediante el participar de la naturaleza de Dios mismos. Entonces, para ser claro, como dije antes, si tú no eres un creyente, el Sermón del Monte no tiene para ofrecerte nada a ti. No hay nada para ofrecerle a personas que están fuera de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Algunas, ¿sabes? Yo he visto muchas veces, incluso personas inconversas, que abren las Biblias porque les han enseñado a leer de esa manera las Escrituras. Ellos abren la Biblia en cualquier parte y lo que dice lo toman para sí. Incluso, no sé si usted se dio cuenta que en Deuteronomio 28, donde habla de bendiciones y maldiciones, esto lo he dicho muchas veces, algunas personas toman toda la primera parte del capítulo 28 y toman todas las bendiciones. Dice, Señor, esta bendición es para mí, bendito sea tu salir, tu entrar, todas las bendiciones para mí. El problema es que la mayor parte del capítulo 28 está compuesta por maldiciones. Y cuando empiezan las maldiciones, dice, no, las maldiciones no son para mí. Las maldiciones son para los judíos, solo las bendiciones son para mí. No, hermano. Debemos aprender a leer las Escrituras. Y cuando tú aprendes a leer las Escrituras, te das cuenta que estas promesas no son dadas para las personas que no son creyentes. Son dadas para aquellos que han experimentado la conversión en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es precioso, hermanos, porque si tú conoces al Señor, si tú eres un creyente, este tipo de felicidad está disponible para ti y para mí. Así que tengan en cuenta esto, que cuando hablamos de felicidad o hablamos de bienaventuranza, hablamos de una felicidad bíblica, de lo que la Biblia determina como felicidad. Y esto es muy semejante al amor, ¿no? Hay personas que definen el amor con sus propios parámetros, ¿no? Esto también es un ejemplo que he dado muchas veces y me gusta tomar porque es claro. Algunas mamás dicen, yo amo a mi hijo y porque amo a mi hijo no lo disciplino. Y eso es el amor entendido por el mundo. ¿Por qué no disciplinas a tu hijo? Porque amo a mi hijo. Y lo amo tanto que no lo disciplino. Bueno, eso no es un amor bíblico. La Biblia dice que el que ama disciplina. Si tú no amas a tu hijo, no lo disciplines, pero si tú amas, lo debes disciplinar. Es lo mismo, no sé, que los homosexuales. Los homosexuales dicen que se aman. ¿Escuchó eso? Pero eso no es un amor bíblico. No es un amor bíblico. Entonces, cuando hablamos de felicidad, no estamos hablando de la felicidad que el mundo entiende. Estamos hablando de una felicidad conforme la palabra determina y describe. Así que vamos a avanzar sobre esto, entendiendo que esta felicidad bíblica nada tiene que ver con lo que el mundo define, no tiene nada que ver con las circunstancias de la vida, no tiene nada que ver con que te saques el loto, el 16, con que te vaya bien, con que hayas encontrado novia. No tiene nada que ver con esto. Es otro tipo de felicidad que describe el Sermón del Monte. Y es una felicidad que tiene que ver con la misma naturaleza de Dios. Así que, mientras que el Antiguo Testamento termina con una maldición, el Nuevo Testamento comienza con una bendición y con la posibilidad de poder participar de la naturaleza de Dios. Y este es un estado de bienaventuranza. El Antiguo Testamento es el libro de Adán. ¿Conoce a este personaje? Adán, claro. Adán. El Antiguo Testamento es la historia de Adán y es una especie de historia triste la historia de Adán. Él fue el primer rey de la tierra. Dios le dijo que él sojuzgara, que gobernara sobre todas las cosas. Adán tenía el dominio sobre toda la tierra, pero cayó. Y el Antiguo Testamento tuvo que terminar con una maldición. Pero en el Nuevo Testamento hay un nuevo rey y es por eso que Mateo comienza rápidamente a presentarnos ese nuevo rey. Él es el último Adán, él es el segundo Adán, es el mayor Adán. Él es un rey que no cae, es un rey que todavía gobierna. Y es un rey que no trae maldición, que sino trae bendición. El primer Adán fue probado en un jardín hermoso y cayó, pero el segundo Adán fue probado en un desierto peligroso y venció. El primer Adán fue un ladrón y fue expulsado
del paraíso. Pero el segundo Adán, estando en una cruz, miró al ladrón y le dijo, tú estarás hoy conmigo en el paraíso. El libro de las generaciones del primer Adán termina con una maldición, pero el libro de las generaciones de nuestro Señor Jesucristo termina con una bendición. Y el libro de Apocalipsis termina diciendo, no habrá más maldición. Así que el Antiguo Testamento nos da una ley para mostrar a la miseria del hombre. Nos da la ley para mostrarnos que estamos en ruinas. Y el Nuevo Testamento nos da vida para mostrarnos que el hombre es capaz de alcanzar la felicidad en Dios. Y hay una gran diferencia entre estas dos situaciones. Así que el Sermón del Monte es la declaración del Rey, y cuando Él abre su boca, comienza diciendo, bienaventurados, felices. En este momento hay bendiciones para aquellos que las deseen y para aquellos que estén dispuestos a escuchar a nuestro Señor. Y este es el contexto bíblico general, y este es el contexto donde se entrega el sermón. Hay una nueva época, hay un nuevo rey, hay un nuevo mensaje. Pero también este nuevo mensaje es un mensaje contradictorio con las cosas que el mundo enseña. O sea, le hizo ruido a los oyentes que estaban escuchando al Señor. Porque es un tipo de felicidad que no todo el mundo busca. De hecho, aquí dice que las personas felices son las personas pobres en espíritu. No sé si tú describirías a una persona feliz como alguien pobre de espíritu. El Sermón del Monte describe a alguien feliz como alguien afligido. ¿Tú podrías decir que alguien afligido es alguien feliz? Dice que felices son los que lloran. ¿No es una contradicción eso? Para nosotros felices son los que ríen, ¿o no? Los que lloran no son felices, pero aquí el Sermón del Monte nos dice, felices los que lloran, felices los mansos. ¿Los mansos? Felices los hambrientos. ¿Es verdad? Felices los hambrientos. Felices los sedientos, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores. Felices los perseguidos. ¿Alguien podría estar feliz cuando es perseguido? Felices los calumniados. Usted puede decir, esta lista no tiene nada que ver con la lista de felicidad que yo tengo en mi cabeza. ¿Cierto o no? No se oye como felicidad, sino se oye como miseria. Parece miseria llamada de otra manera. Y ese es el punto, o sea que hay una paradoja. Porque la felicidad en la Escritura está relacionada con la necesidad. La necesidad es la clave para la felicidad. Lo decía hace unos domingos atrás. Hay muchas personas que vienen aquí a mostrar su saciedad, lo que tienen, lo que no necesitan. Y cuando una persona está llena, entonces no puede ser llenada. Para llenarse es necesario vaciarse. Si tú vienes a mostrar aquí lo bien que estás, para que todas las personas te digan, qué bien que estás, entonces nunca el cielo podrá llenar tu vida. La clave para la felicidad es estar vacío. La clave para la felicidad es reconocer nuestra miseria. La clave para la felicidad es reconocer nuestra necesidad. ¿Y cómo es esto? Bueno, cualquier persona lo entiende al revés, ¿no? La mayoría de las personas creen que la felicidad precisamente es no tener necesidad de nada. La felicidad es hacer lo que uno quiere. La felicidad es disfrutar de la vida al máximo. La felicidad es tener cosas materiales. Eso es felicidad. Felicidad para muchas personas son las riquezas. Felices son los ricos, felices los nobles, felices los famosos, felices los que son populares. Pero no es lo que dice el Señor. El mensaje de este rey realmente no encaja con esa descripción de felicidad. El mensaje del Señor ofende a la mente de aquellas personas que le están escuchando, daña los oídos y no pueden entender cómo el Señor está describiendo felicidad y gozo en una situación así. Y Jesucristo viene al mundo
para anunciar que el árbol de la felicidad no crece, hermanos, en la tierra maldecida. El árbol de la felicidad no crece en este mundo, no está en este mundo. El árbol de la felicidad no crece en tierra maldita, aunque muchos lo buscan en este mundo, en esta tierra. Piensa en Salomón. Salomón fue el rey más magnífico que hubo. Su linaje, el linaje de David, descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha tenido un linaje como Salomón. Fue el rey más magnífico que hubo. Él debió haber sido un hombre feliz, ¿o no? Lo tenía todo. Todo, según el estándar del mundo, él fue el hombre más exitoso y más feliz que pudo haber pisado esta tierra. Era noble, claro. Él fue el rey más noble que jamás haya existido. Él tuvo parentesco con David. A través de su genealogía vino el Mesías. Fue la línea más real y noble de toda la historia. Su palacio fue el modelo de todos los palacios. Nunca hubo un palacio así. Ese palacio estaba ubicado en la ciudad de Dios, en Jerusalén. Su riqueza incontable. Tenía un tesoro que ni siquiera se podía contar. El Antiguo Testamento dice que era tan común la plata en los tiempos de Salomón que eran como las piedras, que eran como las rocas. Sus placeres, comidas fabulosas. No había ningún manjar que no estuviera en la mesa de Salomón. Los establos increíbles, los caballos más finos y más puros que había sobre el planeta. Él tuvo los edificios, los sirvientes, los viñedos, los estanques, los peces y los jardines que jamás nadie tuvo. Mujeres por cientos. Su inteligencia, no hubo nunca un hombre más inteligente que él. Él lo tenía todo. Según la evaluación del mundo, él debía haber sido un hombre infinitamente feliz. Pero al final de su vida, Salomón dijo de sí mismo que todo era vanidad de vanidades. ¿Sabes qué significa vanidad? Vacío. Él se fue con nada. Fue todo vanidad. Escuche, hermano, si usted está buscando la felicidad en las riquezas de este mundo, está buscando en el lugar equivocado. El árbol de la felicidad no crece en tierra maldecida. No está ahí. Las cosas físicas no sacian las cosas espirituales. ¿No? Parece algo simple, pero a veces hay personas que tienen dificultad para entenderlo. ¿Sabes? Las cosas materiales no sacian las cosas espirituales. No se puede hacer, o sea, la gente trata de hacerlo, pero es imposible. Algunos piensan que, bueno, tengo un matrimonio infeliz, mi matrimonio es terrible. Bueno, me compro un auto nuevo y se soluciona. No, me peleé con mi esposo, con mi esposa, entonces voy y me compro ropa y me voy a sentir mejor. No, no te sentirás mejor. Las cosas materiales no sacian las cosas espirituales. Y tampoco es al revés. Tampoco es al revés. Porque si tú tienes hambre, no quieres escuchar una conferencia sobre las 5 solas, ¿cierto que no? Tú quieres comer, o sea, quieres tu sándwich, tu milanesa. O sea, las cosas espirituales no van a saciar. Si tienes sed, si tienes sed, no quieres escuchar el panorama del Antiguo Testamento. Quieres tomar agua. O sea, no funciona. Las cosas materiales no sacian las cosas espirituales y las cosas espirituales no sacian las cosas materiales. Thomas Watson dijo: las cosas de este mundo pueden detener las aflicciones del espíritu, así como un papel puede detener una bala. De la misma forma. No hay satisfacción espiritual en lo que este mundo ofrece. Y cuando Jesús vino al mundo, créeme, cuando Jesús vino al mundo, no estaba ofreciendo las cosas de este mundo.
Algunos predicadores, algunos astutos, algunos lobos, algunos ignorantes, se paran detrás de los púlpitos para decir que Jesús vino a ofrecer las cosas de este mundo, que el Señor vino a ofrecer riquezas, a ofrecer... No, el Señor no vino a ofrecer las cosas de este mundo. Todo lo contrario, según el Sermón del Monte. Lo opuesto está en el Sermón del Monte. Jesús nunca ofreció eso. De hecho, las Escrituras afirman que las cosas del mundo se convierten en combustible para el orgullo. Y al final terminando siendo muchas veces de tropiezo para la vida espiritual de una persona. El mismo Jesús dijo que las cosas del mundo, las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y el deseo de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Lo que el Señor nos dice en este sermón es simplemente que nunca encontrarás felicidad en este mundo terrenal. Nunca. Te lo vuelvo a repetir. Nunca hallarás felicidad en este mundo y más vale que lo aprendas. Nunca. Pablo lo puso de esta manera. Si habéis resucitado con Cristo, buscad entonces las cosas, ¿de dónde? De arriba. No pongas tus ojos en las cosas de la tierra. Juan también se refirió a esto, dijo, no ames al mundo ni a las cosas que están en el mundo. No pongas tu corazón allí, no hay satisfacción allí. La felicidad no está allí. La bendición no está en la tierra maldita, está en otro lugar, no en este mundo. Y el Sermón del Monte transforma nuestras mentes, desafía nuestro intelecto. Y cuando empecemos esta serie, me gustaría preguntarte si verdaderamente estás dispuesto a abandonar tus conceptos y entrar en el desafío y dejar que el Espíritu Santo transforme tu manera de pensar, que desafíe tu mente de tal manera que tú entiendas que los conceptos de este mundo son contrarios a la palabra de Dios. Lo que aprendas en el Sermón del Monte va a ser contrario a lo que veas en las publicaciones, en los carteles, en los anuncios de la televisión, va a ser contrario a los anuncios de tu celular, contrario a las ideas totalmente contrarias. La pregunta es, si aceptas este desafío, de dejar que el Señor transforme tu vida y tu forma de pensar a través del Sermón del Monte. Si no solamente lo escuchas, sino que lo vemos, lo escuchamos y lo practicamos, entonces tu vida será transformada. Otro aspecto del contexto. Bueno, los judíos esperaban no a alguien que fuera a morir a la cruz. No, ellos esperaban un Mesías, pero un Mesías guerrero, un Mesías político. Ellos esperaban que el Señor Jesucristo viniera y destronara a los romanos, matara a todos los romanos, entonces cambiara el tablero de la situación política. Pero cuando Jesucristo comenzó su ministerio en Galilea no hizo nada de eso. Nada de eso. El Señor fue allí a Galilea y las personas querían nombrarlo rey. Dijeron, hagámoslo rey. ¿Sabe lo que hizo el Señor? El Señor no los escuchó, pasó por el medio de ellos y se fue. Él alimentó a 20.000 personas. 20.000 personas. ¿Y qué hicieron esas personas? Al otro día dijeron, bueno, el Señor nos dio de comer gratis, vayamos al otro día a buscar nuestro desayuno también gratis. Pensaron que era lo mejor que le había pasado, tener una persona que fabrique comida, que te dé comida gratis. Ya no hay que trabajar más, solamente hay que ponerse en la cola, poner el plato y comemos. Pero no era esa el tipo de bendición que el Señor se estaba refiriendo. No era ese tipo de Mesías que regalaba comida, no. Ellos pensaban solo en satisfacer sus necesidades sociales, pero el Señor se fue de ese lugar. Y escuchen, los judíos estaban buscando un reino político, un político. Hoy hablamos mucho de política. Y pensamos, ¿qué político puede arreglar nuestra Argentina? ¿Vio? Está difícil la cosa en Argentina. Bueno, estaba difícil también en Jerusalén. Ellos buscaban a alguien que no existía. Y a veces las personas hoy están poniendo su esperanza en algún político que pueda resolver nuestros problemas aquí en la tierra. Bueno, pensaron que Jesucristo podía ser
un buen político, un buen presidente, pero el Señor pasó de eso. Y no hay política en el Sermón del Monte. No hay nada. No hay ningún político que pudiera abrir este libro en el Congreso y pudiera hablar de política citando el Sermón del Monte. No, el Señor nunca habló de política. No hay referencia al aspecto social, ni una sola palabra de eso, ni una sola palabra del aspecto social en el reino. Los judíos estaban preocupados por la política, por la vida social, por el comer, el vestir. No, el Señor no hace referencia en absoluto de eso. El énfasis está no en que quiero que tengas esto, sino que el énfasis está en quiero que seas esto. El énfasis no está en el hacer, sino en el ser. En otras palabras, el Señor no busca que los hombres hagan algo, el Señor busca que los hombres sean algo. Él busca lo que los hombres son, y lo que los hombres son van a determinar lo que ellos hacen. Todos los ideales que vemos en el Sermón del Monte son contrarios y opuestos a las ideas humanas de un gobierno humano, terrenal. De hecho, las personas más exaltadas en el reino de Dios, las que Cristo considera las más exaltadas, son las consideradas lo más bajo de lo más bajo en este mundo. ¿Sabes quién fue el hombre más grande que ha vivido en ese tiempo? El Señor se refirió. ¿Quién era el hombre más grande que había vivido hasta ese momento? ¿Quién era? Juan el Bautista. Según el Señor, según Dios, Juan el Bautista era el más grande de los hombres. Pero para el mundo Juan el Bautista era un loco que comía insectos y andaba con un traje de Tarzán para todos lados. Pero Jesús dijo que era el hombre más grande que jamás había existido. Pero luego continuó diciendo, pero hay uno más grande que él. ¿Sabes quién es? Que es el más pequeño en mi reino. ¿Quiénes son? Los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, los que se sienten vacíos por dentro, los que están llenos de misericordia, los que tienen el corazón puro, los que hacen la paz, los que son perseguidos, los que son calumniados. Ya sé que esto no te suena a ti como los más grandes, te suena como una lista de perdedores, ¿sí? Como gente fracasada. Pero el Señor dice que esos son los más grandes en el reino de los cielos. Para los estándares del mundo son simplemente perdedores. Porque el mundo te dice, exige tus derechos. Agranda tu orgullo, tu vanidad. Busca la cima. Aférrate a tu orgullo. Pero para Cristo, los necesitados, los que se saben vacíos, esos son los grandes. Ahora quiero pasar por el contexto religioso. Vimos un poco del contexto bíblico, vimos un poco de la perspectiva de Mateo, y ahora vimos algo de la política, y ahora vamos a ver rápidamente el contexto religioso. Es muy interesante el contexto religioso. O sea, ¿qué pasaba ahí? ¿Quién era lo que les estaban escuchando? Porque los judíos eran una sociedad muy religiosa. Casi se conformaban en 4 grupos diferentes. Todos pertenecían a algún tipo de estos 4 grupos. En primer lugar estaban los fariseos. Los fariseos eran quienes creían que la felicidad se encontraba en el pasado, en el legalismo. Ellos se aferraban a la historia. Creían que la verdadera felicidad venía mediante obedecer las tradiciones de los padres. Luego estaban los saduceos. Los saduceos creían que la felicidad se encontraba en el presente, en el modernismo, en poder adaptar las cosas de la fe a las cosas del mundo. Ahí está la verdadera felicidad, el poder vivir de una forma libre dentro de la fe, no en el pasado, en el deshacerse de las cosas viejas. Y en cierto sentido los dos tenían un poco de razón. Los fariseos tenían razón. La verdadera piedad, la verdadera fe está cimentada en una fe histórica. Eso es cierto. Y es verdad también, como decían los saduceos, que la verdadera fe debe tener implicancias en nuestra sociedad. Los dos tenían algo de verdad, pero en sí misma, las dos cosas por sí mismas están equivocadas. Y luego están los esenios.
Los esenios dijeron, la felicidad está en la separación del mundo. O sea, para ellos era una cuestión geográfica. Si el mundo estaba acá, entonces vayámonos a un lugar aislado, a un monasterio. Ahí está la verdadera felicidad. Pensar que alejarse de la sociedad es alejarse del pecado. Y no es así, hermanos. Yo, ¿sabes qué? A veces tengo un conflicto conmigo mismo con respecto a nuestros hijos, a nuestros niños, ¿no? Porque algunos afirman que para que nuestros hijos verdaderamente sean felices, tienen que estar alejados de esta sociedad. Hoy se está promocionando mucho lo que se llama el homeschooling, o sea, la escuela en casa. Hasta hace unos años atrás eso no era posible en Argentina, hoy sí. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes ser el maestro de tu hijo en tu casa, que tu hijo puede quedarse en tu casa, no ir a la escuela, no tener contacto con los compañeros, no viajar todos los días, no tener que estar soportando maestros que le enseñan cosas inmorales. Entonces tú puedes tener tu hijo en tu casa, aislado de la sociedad, solamente lo traes a la iglesia y de la iglesia lo llevas de vuelta a tu casa, entonces tu hijo será verdaderamente feliz. Esa era la idea también de los esenios. Cuanto más aislados, entonces más lejos estamos del pecado. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el pecado no está en la sociedad, el pecado está en el corazón. El pecado no está en aquellas personas que rodean a tus hijos, el pecado está en el corazón de tu hijo. Y tú no tienes que tratar con las personas que están a su alrededor, tú tienes que tratar con el corazón de tu hijo. No es una cuestión de aislarnos. Entonces, los esenios sí creían que la felicidad podía estar en el aislamiento. Y el otro grupo, los celotes, los celotes dijeron que la felicidad se encontraba en la revolución social, en el activismo político. Vamos a ser piqueteros, vamos a estar en contra, vamos con los bombos. Yo creo que ahí está la solución, ahí está la felicidad. Si nosotros afectamos la sociedad de una forma política, revolucionaria, si causamos impacto con nuestras ideas, entonces ahí está la verdadera felicidad. Y eso son los celotes. Y el punto es que Jesucristo está enfrentando toda esta sociedad llena de religiosos y Él está diciendo, oiga, todos ustedes están equivocados. Todos ustedes están equivocados. Para los fariseos, Él le decía, la religión no es una cuestión de observancia externa. La fe no es una cuestión de hacer cosas externas. Claro que no. La fe no consiste en el orar, no consiste en leer mucho la Biblia. Algunas personas creen que eso es la fe. No es observar cosas externas. Leemos, oramos porque ocurrió algo en nuestro corazón, pero no porque hagamos cosas externas, nuestros corazones van a ser transformados. Los esenios decían, créanme, señores, la religión no es una cuestión de ubicación geográfica. No es porque te alejes te vas a alejar del pecado. El pecado está en tu mente, el pecado está en tu corazón. Enciérrate en una pieza, sin nadie, enciérrate, ponte oscura y te puedo asegurar que no pasará un minuto donde tu mente no divague y peque, tu mente sola. No puedes alejarte del pecado. Debes combatir el pecado, debes resistir la tentación. Y lo que estaba diciendo el Señor, que su reino no era un reino terrenal, sino un reino espiritual. No sé si usted entiende eso. Usted viene aquí, si usted está buscando un tipo de bienestar terrenal, un tipo de bienestar en este mundo, se equivocó. Lo que el Señor nos ofrece no son bendiciones terrenales. Algunas personas toman bendiciones del cielo y las ofrecen ahora a las personas. Le dice, ¿saben? No tendrás más lágrimas. Mentira. Tendrás muchas lágrimas. La promesa de que no habrá más lágrimas es para el cielo, no es para la tierra. Debemos anhelar el cielo porque allí estarán esas promesas. En el cielo no habrá más lágrimas. En este mundo tendremos aflicción. Habrá aflicción. Y esa es la base entera del sermón. Es el punto del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El reino no son cosas externas. El reino son cosas espirituales. No son cosas que podemos hacer, rituales externos, filosofías externas. No es ir a un lugar. Escucha, ve a la iglesia de Sion, ahí vas a ser feliz. ¿En serio? No es una cuestión de lugar. No es una cuestión de ir a monasterios. No es una cuestión de activismo social. Algunas personas creen que estar muy activo socialmente, eso va a traer felicidad. No, eso puede calmar tu conciencia. Pero eso no es verdadera felicidad. Toda esta religión se ocupaba de cosas externas. Y el Sermón del Monte golpea el pensamiento de estas personas para decirle que la verdadera
felicidad, la verdadera bienaventuranza proviene del interior, no del exterior. Y lo mismo es verdad hoy, hermanos. No encontrarás felicidad en la teología, no encontrarás felicidad en el aislarte, ni en el activismo social. Esas son cosas que el Señor no está buscando. En última instancia, todas estas cosas tienen parte de la verdad, claro que sí. Necesitamos estar socialmente involucrados y debemos estar separados para Dios y debemos ser contemporáneos en nuestra fe y debemos tener nuestras bases de nuestra fe en una fe histórica, pero en sí mismas estas cosas externas no tienen valor. Y terminando, quiero decirle por lo menos 5 razones por las cuales debemos estudiar el Sermón del Monte. Número 1, porque el Sermón del Monte te mostrará la necesidad absoluta de experimentar un nuevo nacimiento. Si tú no has venido a Cristo y tú comienzas a leer el Sermón del Monte, te darás cuenta que de ninguna manera tú puedes ser feliz si tú no experimentas el nuevo nacimiento. Algunas personas van a una reunión una y otra vez, y algunos dicen, bueno, ya estoy hace muchas reuniones y no me siento feliz. Mira, tú no encontrarás felicidad sin antes Dios haga una transformación en tu vida. Y el Sermón del Monte dice, ¿sabes? Nada de lo que tú puedas hacer físicamente, nada de lo que tú puedas ofrecerle a Dios, ni velas, ni caminatas, ni sacrificios, nada puede ayudar a que tú seas una nueva criatura. Es una obra maravillosa de parte del Señor. Y si quieres ser feliz, entonces primero debes buscar al Señor, debes aferrarte al Señor. Y como dije al principio, las únicas personas que conocerán este tipo de bienaventuranza, de felicidad, son aquellas personas que han sido partícipes de la naturaleza divina. Esto es, creyentes. Y el Sermón del Monte nos muestra la necesidad de salvación. No puedes vivir un día en la condición de ser feliz fuera del nuevo nacimiento. Ninguna persona que no sea creyente puede decir en realidad soy feliz. Y tú me puedes decir, sí, puedo decirlo. Bueno, lee el Sermón del Monte y luego dime si verdaderamente eres feliz. Si estás sin Cristo, te encuentras en una situación desesperada. Nada material puede saciarte, pero si tienes a Cristo lo tienes todo. Tú puedes tener todo, pero si no tienes a Cristo no tienes nada. Y puedes no tener nada, pero si tienes a Cristo lo tienes todo. La segunda cosa, creo que deberíamos estudiar el Sermón del Monte no solo porque muestra nuestra necesidad de experimentar el nuevo nacimiento, sino porque nos muestra cómo piensa y cómo siente nuestro Señor Jesucristo. Es quizás la revelación más grande de la persona de nuestro Señor. ¿Quieres saber cómo piensa el Señor? Estudia el Sermón del Monte. ¿Quieres saber realmente por qué cosas late el corazón de nuestro Señor Jesucristo? Estudia el Sermón del Monte. ¿Quieres saber realmente cómo piensa el Señor acerca de la vida y acerca de las cosas de este mundo? ¿Qué es lo que el Señor quiere para ti? Entonces, estudia el Sermón del Monte. La tercera cosa por la cual debemos estudiar el Sermón del Monte es porque es la única manera que los creyentes podamos encontrar felicidad. Si quieres ser feliz, si quieres estar realmente lleno del Espíritu, no vayas a buscar una experiencia mística. No vayas reunión tras reunión para tener algún tipo de gozo fugaz. No, eso no te va a traer felicidad. No andes persiguiendo algún sueño difícil de alcanzar. No vayas reunión tras reunión tratando de alcanzar un gozo pasajero. Si quieres conocer la bienaventuranza, si quieres ser feliz, si quieres conocer gozo, si quieres conocer lo que es verdaderamente la alegría, entonces estudia el Sermón del Monte y practícalo. Además deberíamos estudiarlo porque es el mejor medio de evangelismo que conozco. Y usted podrá decir, ¿qué tiene que ver el Sermón del Monte con el evangelismo? Sí, mucho, mucho. Porque si tú vives como el Sermón del Monte dice que
vivas, entonces afectaremos a muchas personas. Muchas personas te verán y te dirán cómo es posible esto en tu vida. ¿Cómo puede ser que tú seas feliz en medio de tantas circunstancias? ¿Sabes? Esa es la mejor forma de evangelismo. No simplemente repetir palabras que hemos escuchado, sino vivir la verdad en nuestras propias vidas. Si alguna vez vivimos el sermón del monte, eso afectará a todas las personas que están a nuestro alrededor. Es la mejor herramienta de evangelismo que existe para vivir todo tipo de vida. Y luego, y por último, debemos estudiar el sermón del monte y vivirlo, porque eso le agrada al Señor. Porque de esa manera nosotros vamos a poder agradar al Señor. Y agradar al Señor es un gran privilegio. Simplemente pensar que cada uno de nosotros pecadores pudiéramos de alguna manera agradar a nuestro Señor, esa es suficiente motivación para poder estudiarlo y para poder ponerlo en práctica. Y permíteme que lea el primer versículo para terminar, para luego poder continuar. Abramos nuevamente allí nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Leo para cerrar, para luego poder continuar esta enseñanza. Dice el capítulo 5, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Dice, viendo la multitud, viendo la multitud. Nuestro Señor Jesucristo siempre se preocupó por las personas. Siempre. Si tú has venido aquí y has preguntado, ¿sabes qué? Dios se ha olvidado de mí, es que a Dios no le importa lo que me está pasando. No. A Dios siempre le han preocupado las personas. Dice que Él viendo la multitud. Viendo la multitud. En Mateo 9:36, en Mateo 14:14 y en Mateo 15:32, dice que cuando Él vio las multitudes, ¿tuvo qué? Tuvo compasión. Tuvo compasión. No importa si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, si eres adulto, si eres blanco, negro, no importa tu origen, no importa tu condición social, no importa lo que has hecho, no importa lo que no has hecho, no importa. A Dios le preocupa tu vida. A Dios le preocupa a las personas. Dice que Dios vio a la multitud, Dios vio a todas las personas y Él tuvo compasión por las personas. No importa cuál haya sido tu experiencia, no importa por lo que hayas pasado, no importa cuál sea el dolor que hayas traído o la pérdida que hayas sufrido, tú puedes ser un bienaventurado, tú puedes ser una persona feliz. Lo puedes, porque el Señor miró toda la multitud y Él tuvo compasión de todos ellos. Borges no supo qué era la felicidad. Terminó su vida reconociendo que su mayor pecado había sido no ser feliz. No supo qué era la felicidad, no supo dónde buscarla, no supo cómo acercarse a ella, pero tú y yo sabemos, tú y yo podemos saber, porque el Señor nos ha mostrado cuál es el camino para que aquellos que creen en Él y para aquellos que siguen sus pisadas encuentren una vida de felicidad. Fantástico. Que tú y yo podamos experimentar algo que Dios mismo en su esencia, Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo experimenta en su propio carácter. Tú y yo podemos ser partícipes de esa felicidad, no la que el mundo describe, sino la que el Señor nos ofrece. La última pregunta que quiero hacerte es, cuando tú estudiemos el sermón del monte, ¿qué harás? Ante estas verdades, ¿qué harás? ¿Cuál será tu respuesta? Y esperemos que el Señor nos ayude a tener un corazón humilde y ser obedientes a su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, gracias por el sermón del monte, gracias Señor, como hemos recordado hoy desde el principio, por tu sacrificio. Y gracias porque a través de tu sacrificio y a través de poder responder a tu llamado, Señor, hoy podemos decir que conocemos el camino de la verdadera felicidad.